Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto de presentación de la obra Tocando Fondo, cuyo autor es Francisco Terrón, Paco, y estoy encantada de estar hoy aquí acompañándonos en su nueva andadura literaria. Quiero agradecer al Centro Cultural de Caja Granada que nos haya acogido con tanta amabilidad y nos haya cedido sus instalaciones para este acto de presentación, y dar las gracias también a las personas que componen esta mesa por el interés que demuestran en la cultura literaria y la promoción de autores. Hoy está con nosotros don Luis Gabriel Naranjo, director general de Memoria Democrática. Por cierto, les digo que nos tiene que abandonar un poquito antes de que termine este acto porque por temas coyunturales tiene que abandonar. Y también está a mi derecha Fernando Díaz, amigo y empresario del autor. Y por supuesto, bueno, comenzamos bien, ¿vale? Bueno, y por supuesto a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Paco... Esto parece un colegio de niños. A ver, Paco... Silencio. Paco es un hombre inquieto, tenaz en todo lo que realiza. Desde niño sintió una verdadera idolatría por la escritura, que le llevó a abandonar los estudios de Derecho para dedicarse al periodismo. Pero lo que más sorprende de su trayectoria es que también trabajó como interiorista en París y en Madrid. En cualquiera de sus facetas profesionales, el arte es la esencia principal que le acompaña en sus peripecias vitales. Arte para ser y para estar, arte para escribir, arte incluso hasta para renunciar a un proyecto y empezar de nuevo, como así lo ha hecho en su profunda y extensa carrera. Ese mismo talento que, como hemos dicho, lo conduce en la vida, le ha llevado a plasmar su avatar en este libro, fruto de su gran vitalidad, una novela autobiográfica con gran capacidad descriptiva que nos sumerge en nuestra historia cercana, una época de guerrilla y posguerra que hará pensar a los que la vivieron y sorprenderá a los que solo conocen nuestro pasado por terceros. Me gustaría comentar una de las muchas conversaciones que hemos mantenido durante el proceso de edición de su obra. Paco me dijo que no se iba a morir hasta que cumpliera 116 años. Y entre risas también me apuntó que aún le quedaba otro libro por escribir. Hoy no lo dudo. No lo dudo además en absoluto de que logrará lo que se proponga, pues ha demostrado ser un superviviente, una persona enérgica e infatigable que recibirá siempre un merecido éxito, ya que realmente no puede ser de otro modo. Esperemos que Tocando Fondo sea un justo triunfo más, presagio de los que le quedan por vivir en su andadura literaria. Me gustaría resaltar una frase que me hizo abrir los ojos y me llegó a lo más profundo de mi sentimiento. Dice así: recordar es vivir dos veces. Podría estar firmada por Séneca o por Cervantes, pero quien la firma es Francisco Pérez Terrón. Sirvan estos argumentos para dar las gracias a Paco por hacernos cómplices, a todos los miembros de Ediciones Dauro de su obra, y animarles a todos ustedes a que vean Tocando Fondo, que seguro que no les dejará indiferentes. Muchas gracias. Muy bien, pues, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar quiero agradecer al autor y a los organizadores del acto por haberme invitado a esta presentación tan multitudinaria. Me encanta ver tantas personas comprometidas con la memoria. Yo creo que ya es momento de que vayamos tomando conciencia en cada vez mayor número de que hay que recuperar el pasado de una forma veraz, no de una forma mítica y falseada, sino que después de tantos años de democracia es necesario, es un deber del Estado democrático y un derecho de los ciudadanos que se nos cuente y que se narre, como hace el autor en este libro, como hace Francisco Pérez, realmente esa parte de nuestro pasado que durante tantísimos años se nos ha ocultado de nuestra memoria.
Es para mí, por tanto, un auténtico placer representar aquí en esta mesa a la Junta de Andalucía. Ya le he pedido al autor que nos haga llegar allí a la Dirección General un par de copias del libro, porque estamos construyendo el Instituto Andaluz de la Memoria Democrática, donde queremos que para todos los andaluces y andaluzas estén, digamos, todas las publicaciones que vayan tejiendo ese hilo de la verdad, para que todo el mundo que quiera pueda conocerlo, pueda leerlo y pueda saber cuál fue el pasado de este país, para que nunca vuelva a repetirse, precisamente para que las heridas se cierren de verdad. Solo se puede hacer leyendo la página que se nos ha adoptado durante tantos años. Así que será, como digo, un honor tener esta publicación allí, junto con otras, abierta al público andaluz a partir de que se publique la nueva Ley de Memoria Democrática, que estamos ya muy avanzados en su definición y en su trámite parlamentario. Me gustaría con mucha brevedad decir un par de cosas. La primera es que comencé a leer el libro, desde luego por interés. Yo también soy profesor de historia y soy un modesto historiador también, precisamente de la guerrilla, pero luego, digamos que la curiosidad y la obligación, porque sabía que tenía que ver el acto y tenía que leer el libro, dio paso muy pronto al interés. Un interés que me obligó a leer el libro en 48 horas, que es lo que he hecho. De manera que es de los... Yo creo que cuando un libro es bueno, tiene esa especie de característica fundamental, y es que el libro te agarra a ti, agarra al lector y no te suelta, ¿no? Tú tienes sueño, quieres cerrar los ojos, quieres comenzar a dormir, pero no puedes, porque hay una página que te lleva a otra, hay un acontecimiento que te lleva al siguiente, hay un hilo de narración que no te suelta y que te obliga a seguir leyendo, ¿no? A mí me ha pasado eso con este libro, y lo digo con toda sinceridad. Yo creo que es de los pocos casos en los que un texto combina, por un lado, el interés de la historia de un guerrillero, ¿no? Todos hemos leído, yo desde luego lo he hecho, muchos libros de guerrilleros que están llenos de emoción, de vitalidad, de compromiso, de valentía. Todo esto está en este libro. Pero además hay también un estilo culto, sin ningún tipo de afectación, un estilo que consigue transmitir realmente lo que cuenta, y sobre todo hay un hallazgo que para mí no es fácil de conseguir, y es que combina muy bien los tres tiempos. El tiempo de su infancia, donde precisamente, digamos, fue la violencia republicana, que también existió, aunque no debemos olvidar que toda violencia, incluyendo la republicana, tiene un origen, que es el golpe de Estado fascista. Si no hubiera habido golpe de Estado, no hubiera habido ningún tipo de violencia, no lo olvidemos. Digo esto para aquellos que todavía siguen hablando de la equidistancia, ¿no? Y de todos mataron y todos hicieron. El campesino que estaba arando la tierra no tuvo que coger un fusil, si lo cogió fue para defenderse de una violencia agresora. Eso quiero que lo tengamos en cuenta. Pero a partir de ahí, cómo, digamos, combina ese tiempo iniciático, diría yo, ese tiempo que se enraiza en su propia personalidad, de la violencia de la República ejercida sobre su familia, y cómo después da un salto a los años 50 y 60 y crea un relato desde el punto de vista historiográfico muy valioso, porque es una guerrilla atípica, ¿no? Es una guerrilla, yo diría que un tanto ucrónica, acrónica o anacrónica, no sé cómo decirlo, ¿no? Es una guerrilla que es contemporánea de la Revolución Cubana, que es contemporánea de los más medios, del Paris Match, que es contemporánea ya de un mundo en el cual, pues, casi contemporánea al Alfredo Landa y al televisor, esa especie de tardofranquismo que de alguna manera nos quiso también llenar la cabeza de falsos mitos, ¿no? Entonces, claro, todo eso realmente te agarra. Y también combina otro tiempo fundamental, que es el presente. El presente ya es una metáfora de la memoria, porque la memoria o es fértil o no sirve. La memoria solo sirve si es fértil. La memoria solo sirve si ilumina el presente. La memoria solo sirve si cambia también el futuro desde la lucha. Por eso, la única memoria que nos interesa es la memoria que fortalece la conciencia democrática. Para eso, el hilo del pasado tiene que proyectarse hacia el presente, porque los valores que nos defendemos son los mismos que defendieron aquellos que murieron por la libertad y por la justicia. No solamente por los valores y las ideas, sino también por los intereses. Yo siempre digo que tan justo es luchar por una idea como luchar por un interés legítimo de clase, el de los trabajadores de este país, que tienen todo el derecho a no ser explotados ni humillados por una élite, por una minoría, por una oligarquía. Así que, bienvenido a este libro, y con esto quiero ir terminando, porque aporta
un hilo más a ese tapiz de la verdad. No es un libro local, ni mucho menos, es un libro general, porque aborda el tema de la guerrilla que afecta a todo el Estado. Sí es un libro temático, un libro un poco especializado, pero yo diría que los historiadores, como Francisco Pérez y otros muchos, son tan importantes o más que los grandes popes, esos que hacen las grandes síntesis. Pues estoy pensando en Joseph Fontana, estoy pensando en Paul Preston, estoy pensando, digamos, en los grandes historiadores cuyos nombres a todos nos suenan. Porque esos historiadores que hacen las síntesis generales, que hacen las grandes interpretaciones historiográficas de un periodo, no podrían hacerlo sin la investigación, sin el trabajo que va, de alguna forma, conformando ese relato que después se les une. Así que decir historiador local o decir historiador que aborda un aspecto temático es tan importante, o quizás más, que decir un historiador de carácter general. Y ya para terminar, plantear también que este libro que tenemos aquí sirve para cumplir con un deber ciudadano, y es el deber de contar la verdad. El derecho a la verdad es un derecho de todos. Cuando hablamos de las víctimas, hablamos de tres grandes derechos: verdad, justicia y reparación. Para mí, el principal, el fundamental, es el derecho a la verdad. Sin derecho a la verdad no puede haber justicia. Sin derecho a la verdad no puede haber reparación. Pero si contamos la verdad, ya estamos haciendo justicia a las víctimas, que no son solamente víctimas, son también resistentes, y esto lo muestra muy bien el autor. El término víctimas es un poco pasivo. Creo que tenemos que hablar de resistentes por la libertad. Y, por tanto, el derecho a la verdad es la base de cualquier discurso de la memoria. El genocidio que se hizo en Andalucía no solamente acaba con la muerte de los resistentes, sino que tiene una última parte, que es el negacionismo. Eso también es genocidio. Negar lo que ocurrió, deformarlo, manipularlo. Para eso, el único antídoto, el único posible, es el testimonio de los que lo vivieron, como en este caso Francisco Pérez de Ron. Así que termino agradeciendo al autor su compromiso, su vitalidad y su generosidad, felicitándolo por lo que ha hecho y, desde luego, mostrando nuestro apoyo desde la Dirección General para que siga trabajando en este sentido y para que pronto podamos tener allí el testimonio de lo que ha vivido. Muchas gracias. Bueno, como ya se ha anunciado, me encantaría quedarme, pero vuelvo con mi propio coche. Ya eso de los directores generales con coche, pues pasó a la historia. Gracias. No, perdón, sí. Tengo que volver a Córdoba y mañana tengo que estar muy temprano en un acto municipal en San Lucas de Barrameda a las 10. Así que sintiéndolo mucho tengo que irme y gracias por mi voz. Bueno, Paco me ha dicho que interviniera en representación de la Confederación de Empresarios del Estado español. Fue una agradable sorpresa encontrarme en varios carteles puesto como empresario y realmente he tenido bastante estos días. Casi todos nuestros amigos son de izquierdas y claro, todos nos han llamado para felicitarnos por ese papel tan relevante en la economía que se supone que debemos tener. Y bueno, y nada, solamente que lo sepáis, ¿no? Bien, esto en realidad más que... Bueno, la verdad es que tal como ha empezado, es una presentación en toda regla, ¿no? Está como muy presentada. Pero en realidad esto parece, yo, tal como he visto la gente que ha venido, y los amigos, y los familiares, y el ambiente general, esto casi es un bautizo. Esto es un bautizo literario. Y claro, el bautizo siempre viene... La pregunta que yo he recibido de amigos cuando los he llamado para invitarlos y les he dicho que era un libro, que era el primer libro que escribían
que era sobre esto, sobre lo otro. ¿Y quién es? Es un amigo mío, Paco, tal, y oye, ¿qué tal? ¿Pero que ha empezado ahora? Sí, ha empezado ahora. ¿Y qué edad tiene? 84 años, joder, 84 años, 86 años. No, pero lo empezó a escribir con 84 años. 86 años, ¿y por qué ha tardado tanto en escribir? Pues esa es la pregunta que yo creo que nos hacemos. Es la pregunta. ¿Se oye bien al fondo? Sí. Vale. Bien. Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué ha esperado tanto, ¿no? Yo cuando hace 3 meses me dijo, oye Fernando, ¿te acuerdas que te dije que estaba escribiendo un libro y esto y esto? Y digo, sí, que me acuerdo. Fue ya hace 2 años, 3 años, sí, pues mira, es que ya lo tengo casi terminado y es que no sé si seguir, porque yo no sé si esto va a tener interés para la gente o esto va a ser un rollo para mí y esto. Yo, bueno, déjamelo, yo lo leo, ¿no? Yo estoy acostumbrado, tengo muchos amigos escritores y es una desgracia, pues hay que leer todo y luego decir la verdad, ¿no? Pero el caso bueno, déjamelo que lo lea. Entonces, bueno, me lo llevé a casa, me metí en la cama, lo puse a leer ya, y de pronto eran las 3 de la mañana y es que estaba con el manuscrito en la mano. Dije, bueno, mañana tengo que trabajar, lo dejé. Al día siguiente, es que fue meterme en la cama, enganché el libro y hasta que terminé la última hoja, no terminé. Y dije, bueno, ¿por qué no he escrito antes? Pero si esto es fantástico, ¿cómo este hombre ha esperado tanto, ¿no? Bien, pero es que luego, al cabo de los 2 o 3 días, lo cogí ya con tranquilidad, ya sabiendo lo que pasaba, si mataban al protagonista, si no lo mataban, ya con tranquilidad, ¿no? Y entonces, al coger el libro, entonces me di cuenta que no es que tenía emoción, no es que tenía ternura, no es que tenía sinceridad, es que estaba muy bien escrito, es que era un libro que se leía con una suavidad, una belleza y con unas sensaciones que era una auténtica maravilla, la maravilla de cuando lees las obras de la literatura que te fascinan, ¿no? Que realmente te llegan al hondo, ¿no? Sé que esto parece que estoy pagado, pero es que es así, ¿no? Bien. Entonces, claro, cuando dice, bueno, ¿por qué este no se ha puesto a escribir antes, no? Pero claro, la pregunta mejor quizá es ¿por qué se ha puesto a escribir ahora? Por ponerlo en positivo, que falta hacer en este país poner algo en positivo, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha puesto a escribir ahora? Esa es la pregunta que de alguna forma nos hacemos. Y yo después de darle mucha vuelta y de sonsacarle, porque el otro día ya dije, pero Paco, vamos a ver, tú escritor querías ser, dice, no, yo quería ser más bien periodista de acción, a mí es periodista de acción lo que me gustaba. Digo, entonces, tú no querías ser escritor, ¿no? Entonces, ¿cómo has escrito esto? ¿Por qué te has puesto a escribir esto? Y dice, no, un día estaba revolviendo papeles hace 3 años y dije, aquí hay una buena historia, si esto de la guerrilla da para una historia. Y luego además con los recuerdos que tengo buena memoria para todas las cosas, yo podría hacer, oye, y me puse y lo escribí. Coño, con una explicación, ¿no? Yo, hombre, siempre son más épicas esa de no, porque yo de pequeño ya tenía y me gustaba y entonces mi padre me regaló y entonces yo conservo la pluma y siempre escribo a pluma. Todas esas historias tan bonitas, ¿no? Pero no, en este caso es que revolviendo papeles me encontré con estos recuerdos y entonces dije, pues voy a escribir un libro. Pues claro, la pregunta es, bueno, entonces, ¿a quién le debemos este libro? La pregunta, ¿verdad? Siempre, no, yo se lo debo a mi padre, yo se lo debo a mi mujer, que se dio cuenta, ¿a quién le debemos este libro? Yo estoy seguro que nadie lo sabe. Se lo debemos a la Seguridad Social. Se lo debemos a un médico de la Seguridad Social, que después de hacer un chequeo le dijo, usted esté quieto ya, ¿eh? Usted no siga folleteando por ahí de aquí para allá y ahora se va una cosa, ahora se va otra cosa. Usted lo que tiene que hacer es estarse quietecito, ¿eh? Y ya tomarse la vida con tranquilidad, porque tiene usted una edad que es que ya no es para estar como va usted, es que no para. Y entonces, ese médico, si este señor pasa a la historia de la literatura, ese médico con nombres y apellidos aparecerá en la Wikipedia. Seguro. A Paco lo desahuciaron, como decía él. De hecho, en el grupo, que siempre le llamó Paco Terrón, pasó a llamarse Paco el Desahuciado. Porque lo desahuciaron.
Una vez nos avisaron que Paco había ido al hospital de Santa Ana que le hicieran unas pruebas porque había tenido unos mareillos. Y fuimos a verlo, Laura y yo, mi mujer, y nos lo encontramos allí hecho una rosa. Estaba con Paz, su mujer, y estaba perfectamente, estaba muy buen color. No, nada, esto que me ha dado un mareillo y la pesada esta me ha dicho que me vaya al hospital y tal, y aquí estoy, pero nada, esto me suelta en 2 días, esto, nada. Bueno, total, nada, pues nada, Paco, nos vamos y a los 3-4 días nos llama Paz y dice, oye, venid para casa, porque hace falta que vengáis. ¿Qué pasa? Pues nada, nos vamos para allá. Nos vamos Laura, nos vamos en Carni con unos cuantos amigos, vamos a verlo, a ver. Llamamos a la puerta, y oímos un ruido raro así por la puerta. ¿Qué pasa? Y de pronto abre la puerta y de pronto vemos un viejecito listo de papeles. Mira, el hombre se había transfigurado, se había puesto un batincillo así que le llegaba por aquí. Se había puesto unas babuchas y andaba así, ¿sabes? Como, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué le ha pasado? Pero si lo vimos hace 4 días y estaba perfectamente, ¿y este hombre qué le ha pasado? Bueno, total, nos fuimos al comedor, nos sentamos allí y nadie sabía un poco cómo intervenir. Hombre, Paco, tal, y acá al final ya le dije yo, no, Paco, pero ¿qué te han dicho? Y él estaba así medio adormecido, tal. Bueno, pasa todo esto mientras íbamos hacia el comedor y iba haciendo con la mano. Entonces llegamos al comedor y tal, nos sentamos y de pronto cuando le digo, ¿pero qué te han dicho? Da un salto y se pone como un basilico y dice, ¡que me han desahuciado! ¡Que me han desahuciado! Pero pegando unos gritos por allí, que nos quedamos todos primero espantados y luego empezó a darnos la risa, porque claro, ve este viejecito que estaba andando con las chanclas puestas y tal y de pronto que pegaba esos gritos de que lo habían desahuciado, claro, eran 2 cosas que no casaban, con lo cual, claro, evidentemente el médico, luego ya investigamos y lo que le dijeron es que lo que él quería es que lo operaran, le cambiaran el corazón, le cambiaran las venas, le cambiaran hasta, bueno, todo, porque no, que le había dicho el médico, mire usted cuídese, tómese sus pastillitas y tómese esto con calma. Entonces, claro, a partir de ese momento, lo que dijo fue, bueno, pues voy a ponerme a escribir un libro, porque yo tengo que hacer algo, pues vamos sentado, no me muevo, y entonces me pongo a escribir un libro. Y es cuando se ha puesto a escribir el libro. O sea, la responsable de este libro es la Seguridad Social. Y en concreto, un médico de la Seguridad Social que le dijo, estése usted quieto, estése usted un poco quieto, y que sea una vida más tranquila. Bien. No. Bueno, más que una biografía, que normalmente en estos casos se hace una biografía de tal, yo me he resumido unas cuantas cositas, sobre todo para todo el público que no conoce a Paco, que no lo conoce y entonces no le ha seguido la pista, y entonces creo que es importante que a la hora de ir a leer el libro y eso sepan un poco cuál es el autor, qué vida ha llevado, qué ha hecho, dónde se ha movido y eso. Entonces voy a hacer creo que es un resumen pequeño, pero sobre todo he intentado resaltar los aspectos de la biografía que mejor definen. Suena mucho, ¿no? Suena mucho, ¿verdad? Vamos a ver si lo hacemos. No directamente. No directamente, ¿así? ¿Así bien? Bien. Yo he intentado resaltar aspectos de la biografía que me parece que definen de alguna forma su carácter, su forma de estar en el mundo, su forma de disfrutar. Paco nace el 17 de octubre de 1926, en la calle Comedia de Motril, y es el mayor de 5 hijos de Francisco Pérez Padilla y Araceli Terrón. Con 5 años decide abandonar los estudios, al sentirse incompatible con el estudio de las tablas de multiplicar. Su padre, después de escuchar sus razones, que explica con vehemencia y determinación, le propone que si no quiere estudiar, un hombre o estudia o trabaja, y que tiene una posibilidad que es que trabaje como pastor, a las órdenes de Eusebio, con una manada de cabras que hay en Minasierra. Pues así quedan.
y a partir de ese momento inicia su andadura profesional como pastor, y en casa le llaman Paco el Pastor. Pasa de atender a Paco a llamarse Paco el Pastor. 5 días después decide, motu propio, reincorporarse a la escuela. Ya ha conseguido, leía, cuando vio que a los 3 días estaba ahí con las cabras, pues ya se llevaba las tablas de multiplicar y encima del perro ponía las tablas de multiplicar y se las aprendió. Y a los 5 años ya se reincorpora a la escuela de don Juan Rodríguez Pintor. En julio de 1936, con 8 años, vive la sublevación de los militares golpistas contra la República, que en nuestra ciudad fracasa. Pero esta sublevación pone a su familia en una situación de peligro extremo, dado que su padre, Francisco Pérez Padilla, es presidente de Acción Popular, que era un partido coaligado con la CEDA de Gil Robles. Un mes después, coincidiendo con el 15 de agosto, fiesta de la patrona de Motril, su padre, junto a 14 motrileños más, es fusilado por los milicianos anarquistas frente a la tapia del cementerio. Paco pasa a ser, en su familia, el hombre de la casa y en la sociedad de la época un hijo decaído. Eso viene muy bien reflejado en el capítulo 9, que se llama Tocando Fondo. Es el cambio en su situación personal. Pasa de ser un niño a verle la cara a la muerte y a convertirse en alguien que tiene que asumir una responsabilidad, o por lo menos eso le dicen. Va a ser el hombre de la casa y al mismo tiempo un hijo decaído. Luego estudia los jesuitas en el Colegio del Palo en Málaga, donde ya empieza sus primeros pinitos literarios en la revista. Al terminar sus estudios y después de mucho forcejeo con sus tutores, con una huida incluida, se traslada a Madrid para intentar estudiar periodismo. Lo consigue, estudia periodismo y una vez licenciado trabaja 2 años en el diario Pueblo como reportero de eventos deportivos. En su última etapa, durante 2 meses, acompaña a los coros y danzas de la sección femenina de Falange por distintas capitales europeas. En una de ellas, en Londres, conoce a Carmen, una bailarina noruega, con la que acuerda, según dice en el libro, enseñarse sus respectivas lenguas. 2 meses de estudio del noruego le parecen suficientes para optar a la plaza de agregado de prensa de la Embajada Española en Oslo en 1959. Su función iba a consistir en informar de las noticias o comentarios que la prensa noruega publica, así como las discusiones en el Parlamento de asuntos que afectaran a los intereses de los 2 países. Al no haber nadie en el ministerio para verificar su conocimiento del idioma noruego, consigue el puesto y se traslada a Oslo, donde permanecerá por espacio de 10 años al servicio del embajador Eduardo Prosper de Callejón. Se reencuentra con Carmen, su antigua profesora en Londres, y tiene 3 hijos. Por lo visto lo hizo bastante bien porque duró 10 años, ¿no? En 1960 abandona su cómodo puesto oficial en la embajada y se traslada a París, donde se encargará de la oficina de prensa del Ministerio de Información del Gobierno Republicano en el exilio. Un año después, en 1960, hace confluir a un grupo de guerrilleros veteranos de la Guerra Civil Española y la Resistencia Francesa que se agrupan alrededor de Valentín González el Campesino, con otro de estudiantes antifascistas de Zaragoza que formaban un grupo de acción directa. Lo que era una idea quimérica que se aplazaba de fecha en fecha sin terminarse de concretar, se convierte por su decisión y trabajo en una realidad. El campesino desaparece y la guerrilla se pone en marcha. Formando parte de ellos, se echa al monte participando en las acciones de sabotaje durante 6 meses en el Pirineo de Huesca, en los alrededores de Irati. Al mismo tiempo, será encargado de comunicación y de buscar apoyos económicos y políticos entre las organizaciones y personalidades políticas del exilio en París. Esta parte es el hilo conductor y principal argumento del libro. En 1965 ingresa en el Partido Comunista, donde llega a formar parte del Comité de París, a la sazón la organización más importante del Partido Comunista de España. Alterna sus actividades políticas con una nueva profesión, diseñador y decorador de interiores. Sigue, pero como está escribiendo la segunda parte, esa parte de la biografía no la voy a contar.
Con 83 años lo desahucian y se pone a escribir. Bueno, este resumen puede dar una idea de la vida y el carácter del autor. Hay vidas que son muy normalitas, ¿no? O sea, se nace en un sitio, más o menos se estudia en el mismo sitio, luego se trabaja en el mismo sitio, se casa uno con alguien del mismo sitio, se sigue en el mismo sitio y se jubila uno en el mismo sitio. Yo creo que es la vida general de la mayor parte de gente de este país y de cualquier país, ¿no? En el caso de Tráqueo que era es el nombre de guerra que tenía en el Partido Comunista, a mí se me escapa Tráqueo porque siempre lo llamamos Tráqueo, el caso de Paco, pues como veis, no ha sido una vida lineal, ni siempre pensando lo mismo, ni siempre viviendo en el mismo sitio. El libro es un libro... él dice en el prólogo que va a escribir una novela, pero yo creo que se le va de las manos, ¿no? De hecho, yo creo que es un libro que es muy difícil de encasillar en un género literario. Yo, vamos, sin que sirva de comparación, ¿no? Me recordaba un poco lo que le pasó a Cervantes con el Quijote, que empezó escribiendo y se le fue de las manos. Entonces él iba mezclando géneros, iba haciendo cosas que no había hecho nunca nadie, y en un momento determinado se encontró con un texto, con un libro, que se leía en las ventas y la gente se moría de risa, y fue un éxito absoluto, y él mismo no sabía cómo lo había hecho, era el nacimiento de la novela, y él mismo no sabía lo que había hecho, pero había juntado una serie de cosas que habían dado un resultado espectacular. A mí este libro en ese sentido me parece un poco lo mismo, ¿no? Porque es un libro que engancha de una forma brutal. Yo me acabo de encontrar una amiga que cuando he llegado estaba sentada ahí leyendo el libro, ¿no? Estaba sentada afuera leyendo el libro. Y cuando ya estaba todo cubierto, completamente lleno de gente, incluso los pasillos, veo que entra. Digo, bueno, ¿cómo entras ahora? Dije, pues mira, Fernando, es que estaba leyendo el libro, me he enganchado y cuando me he dado cuenta, pues fíjate, o sea, ya está todo lleno. Digo, pues sí, ya está todo lleno, yo creo que está de pie. O sea, que es evidente que el libro tiene algo que engancha absolutamente, ¿no? Me ha hecho gracia la intervención porque es exactamente lo que le ha pasado a ella, a él, fue lo que me pasó a mí, es lo que le ha pasado a esta amiga nuestra que estaba sentada afuera y lo que yo creo que le va a pasar a la mayor parte de lectores, ¿no? Es un libro que por un lado tiene acción, ¿no? Porque es toda la lucha guerrillera, una guerrilla tardía y temprana, porque es como si se unieran los que quedan de la lucha de la lucha por la República, todo un grupo de camaradas del campesino, que son los que forman la vieja guardia, que se juntan con un grupo de acción directa de Zaragoza, que son todos jóvenes estudiantes que no están dispuestos a aguantar el franquismo sin luchar, ¿no? Prácticamente yo creo que es como muy original en ese sentido y la forma de relatarlo es de una minuciosidad que te queda, que es que lo estás viendo. O sea, él te cuenta hasta lo que comen los guerrilleros el día de la acción, que comen tapioca, pimentón, o sea, te viene la receta de que come un guerrillero antes de hacer una acción de sabotaje, ¿no? Y es una cosa que ese detalle tan preciso, lo que te lleva es a creértelo absolutamente. Él lo ha vivido, él ha estado ahí, él lo conoce, y eso es una cosa apasionante, no habla de oídas como tanta gente, ¿no? Y por un lado está todo el relato de la acción guerrillera, por otro lado están los recuerdos, ¿no? Esos recuerdos que te hablan del miedo, te hablan del amor, te hablan del odio, te hablan de recuerdos que te producen una emoción absoluta, porque son absolutamente vividos. Paco tiene que tener una memoria de elefante y tiene una memoria de elefante para acordarse exactamente de las cosas y al mismo tiempo, bueno, supongo que no se acordará que está diciendo veo a Paz y me mira con cara como diciendo sí, de tirar la basura se va a acordar, ¿no? Pero para todo esas las cosas, él mismo lo dice, cómo la memoria es tan selectiva y tan precisa y cómo él está viendo exactamente a su padre cuando lo estaba esperando mientras él daba de comer a los caballos. O sea,
Eso es una obra tan vivida que te emociona enormemente, ¿no? Luego, por otro lado, está la intriga política, ¿no? Porque él se encargaba de buscar apoyos a la guerrilla, ¿no? Se encargaba de ver cómo conseguía el máximo de apoyos a la guerrilla, y ahí aparece pues, un gobierno vasco que le dice que la guerrilla se está haciendo en Navarra y eso no es el País Vasco. Te coge luego los del Partido Comunista, que tampoco están ya en aquella época por impulsar ningún tipo de guerrilla. Te coge un personaje un poco extraño, que es Carluccia, que es un hijo de un nazi que se implica con una editorial en el apoyo a la guerrilla. Toda esa intriga política te resulta, si te interesa la política también, te resulta una cosa muy atractiva, ¿no? Y luego, todo el sistema más que de recuerdos, de pensamientos, de cuestionamiento ético de qué están haciendo y por qué lo están haciendo y cuál es el compromiso que debe tener la gente con su país o con su pueblo, es una cosa que también tiene muchísimo interés, ¿no? Claro, interés por tantos sitios, lo que te lleva es que no puedas soltar el libro, o sea, que el libro lo enganchas y no lo sueltas, y inmediatamente se lo pasas a otro para que lo lea, ¿no? Y en ese aspecto me ha sorprendido mucho porque libros así tampoco me he encontrado muchos en los últimos tiempos, ¿no? Y luego hay una cosa que me pasó con el libro, que cuando estaba leyendo a mí me sonaba mucho, me sonaba a otro, siempre buscas hacer analogías, ¿no? Buscar a ver a quién te suena, qué otro autor has leído, que más o menos hable de cosas parecidas. Y entonces me acordé, de pronto en un momento conecté con un libro que a mí me fascinó en su momento, que es el libro de breve narración de la conquista de la Nueva España, ¿no? Que es el libro de Bernal Díaz del Castillo, que fue un soldado de Hernán Cortés, ¿no? Es un libro que lo escribió a los 84 años también, era un soldado de Hernán Cortés, que harto un poco de estar leyendo cosas sobre Hernán Cortés que no eran ciertas o que eran agiográficas, que lo ponían como un héroe que lo había hecho todo y tal, pues decide que va a escribir exactamente lo que pasó. Él estuvo en las tres expediciones de México, ¿no? Y entonces, bueno, pues él participó activamente, ¿no? Y realmente, no sé si me he extendido mucho ya, ¿verdad? No. Entonces, como me llamó mucho la atención cuando leí el libro de Paco, me recordó muchísimo a ese libro, el tipo de mirada, el tipo de detalles que iba poniendo en las narraciones. Era un libro que realmente me conmocionó porque buscaba explicar las cosas muy bien. Y entonces el de Paco me pasó lo mismo. Entonces fui otra vez al libro, lo leí y me encontré con un prólogo muy cortito de un filósofo y escritor mexicano que se llama Carlos Pereira, que hace un prólogo al cronista de la conquista española en México, ¿no? A un cronista, ¿no? Y os lo voy a leer y ya con esto termino. Lo voy a leer porque es muy bonito y yo creo que cuando leáis el libro vais a acordaros. Díaz del Castillo, en este caso Paco, es el cronista esclavizado a la fidelidad, porque no solo se propone decir con toda honradez lo que sabe, sino porque su genio literario, adueñándose de la pluma del escritor, le constriñe a seguir sin desviaciones la corriente del recuerdo nítidamente conservado. Muchas veces, agora que soy viejo, escribe, me paro a considerar las cosas heroicas que en aquel tiempo pasaron, que me parece las veo presentes. El evocador se abandona a su mundo de imágenes y en todo lo que va refiriendo no hay una sola vacilación, una calculada reticencia, un dato engañoso. El hombre probo se siente reforzado por el artista que no admite traiciones a la verdad,
porque esa verdad se identifica con el propósito literario, o para hablar más exactamente, va unida al impulso literario de troquelar los hechos. Hay artistas del fingimiento que no saben llegar a las cumbres de la perfección estética sin falsear las realidades para adaptarlas a un modelo ideal. Independientemente de los intereses que como hombres les obligan a mentir, el demonio interno de la belleza reclama su parte de disfraz de los hechos para ennoblecer el relato. Pero hay también artistas de la ingenuidad que, teniendo una potencia imaginativa suficiente para novelar sus recuerdos, sienten con tanta intensidad y en tal plenitud los hechos realizados o presenciados por ellos que no conciben una mínima alteración, sin creer que esa alteración deforma en vez de embellecer lo pasado. Bernal Díaz del Castillo vive persuadido de que sus infortunios y sus trabajos, sus desencantos y sus glorias no pudieron haber sido otra cosa de lo que fueron. Bueno, pues no sé si cuando leáis el libro os acordaréis de esto tan bonito que escribe Carlos Pereira, pero desde luego yo cuando se lo di a leer a un amigo que está aquí y le dije, ¿a qué te suena? De pronto le dice, oye, porque se lo di manuscrito y le borré quién lo decía, y tú dices, oye, esto lo has preparado para lo de Traqueo, ¿verdad? O sea que realmente no soy solo yo el que percibe esto. Y bueno, solamente no ya recomendaros que compréis el libro y que lo leáis, sino que compréis muchos libros para regalarlos, porque es un regalo seguro. O sea que vais a quedar fantásticamente a todos los que lo regaléis. Gracias. Bueno, parece ser que me ha tocado. Amigos, ya se ha dicho sobre mí todo lo que tenían que decir y sobre mi libro. Probablemente, no, seguramente con muchos más elogios de los que merece. Gracias Fernando y gracias Lola. Todo esto me abruma, pero no puedo negaros que me siento contento. Y espero que hoy podáis perdonarme algún que otro pecadillo de vanidad. Sobre todo porque este día, que es tan importante para mí, no tiene ni un minuto más que cualquier otro día. Y a estas horas de la tarde se me está acabando. El libro que os presento tendrá mucho de memoria, pero no es eso lo que pretendo, no es que lo eluda. Pero mi intención era construir verdaderamente una novela amena que pueda interesar al lector. Es seguro que en el devenir de cada hombre, no en el mío sino en el de cualquiera, hay algunas vivencias hermosas y singulares que merecen la pena ser conocidas por los demás. Lo que no es tan sencillo es ver con acierto qué vivencias son esas. De eso depende que lo haga bien o lo haga mal, porque un acto intrascendente puede parecerme a mí entrañable o sobrecogedor, pero lo será también para otros. Dicen que toda historia de contenido autobiográfico es una justificación. Pues bien, creo que tienen toda la razón, porque lo que uno hace en la vida es lo que le parece mejor en cada momento. Los aciertos se justifican solos. Los desaciertos tienen sus razones ocultas y nadie mejor que uno mismo para explicarlos y justificarlos. Los recuerdos sirven para vivir una y otra vez, porque vivir o recordar es vivir dos veces. Lo malo es que dentro del recuerdo hay también sobresaltos, momentos de amargura y torbellinos que te zarandean y te arrastran, como aquel día triste de 1936 en que unos militares iluminados le declararon la guerra a España.
Ellos son los culpables de que mataran a mi padre, que era un hombre bueno. Aquellos días, con mis 9 años y mi pantalón corto, me visitó por primera vez el fantasma de la muerte, que es cuando los humanos tocamos fondo. Yo no he sido la misma persona a lo largo de mi vida, nadie lo es. Los cambios en el entorno te van remodelando. No se trata de un renegar constante de uno mismo, sino de una propia evolución que, como la naturaleza, se adapta y mejora. Eso hace que las historias del hombre que fui las narro ahora como el hombre que soy, con el enfoque y la mentalidad del hombre que soy. Aquellos que lean mi libro comprobarán que el hilo conductor de la intriga va de la mano de la lucha en el monte de una tardía guerrilla antifascista de 1961. La guerrilla, como digo, sirve de pentágrama a la música de esta novela y proporciona además el interés narrativo. En modo alguno intento minimizar la importancia que tuvo en mi vida y en este relato, pero la historia propiamente dicha se apoya en otros dos puntales. Uno de ellos se nutre de las constantes anécdotas que adornan una vida y el otro de la reflexión para entenderla. Las anécdotas evocan la reflexión y la reflexión explica las anécdotas. En este libro intento exponer cómo mis amigos y yo mismo buscábamos la manera de alcanzar la justicia, que es el anhelo constante de la humanidad. Primero, andando arriba y abajo por el paseo de las Explanadas con Paco Palanco, con Felipe, con Antonio Molina, que luego se casó con María Amada Castellano, todos de la banda de los amigos. Más tarde en Madrid, otra vez con Paco Palanco, pero con los compañeros de la escuela y las nuevas amistades. El objetivo era siempre utópico, pero ya sabemos que los hombres intentan siempre acercarse lo más posible a la utopía. Recordando mi juventud y las discusiones de entonces, pienso ahora que tendría que hacer algunas distinciones importantes, porque no es lo mismo comentarlo estando satisfechos que pasando hambre, ni hacerlo en la terraza de un bar que en una celda del penal de Burgos, ni era lo mismo planteárselo frente a una dictadura que frente a un Estado de Derecho. Nuestras discusiones se centraban en cómo aproximarnos a una sociedad diferente, menos desigual y menos injusta que la que conocíamos hasta entonces. Muchos de los hombres con quienes compartí la lucha en el monte eran gente sencilla, que no se hacían tan complicadas lucubraciones sobre los métodos. Pensaban que la República les había mostrado que la libertad y la justicia eran alcanzables. Habían visto un claro de esperanza en el horizonte de sus vidas atormentadas por la pobreza y llegaron a la conclusión de que si aquellas ilusiones se las habían arrebatado a tiros, había que recuperarlas a tiros. Por eso, en aquel año de 1961, se podía entender a los que pensaban que la lucha armada era el camino a seguir. Nada menos que el presidente Kennedy tuvo tiempo de expresarlo muy claramente antes de que lo asesinaran, y quizá por eso lo asesinaron. Dijo: los que hacen imposible la evolución pacífica hacen inevitable la revolución violenta. Me parece rotundo. Por otra parte,
el paso del tiempo que hace evolucionar la historia va cambiando la mentalidad de los hombres. Ya entonces, el Partido Comunista de España había escogido otra senda y apostaba por su política de reconciliación nacional. En esa política, que me costó asumir, fui descubriendo un nuevo horizonte de convivencia. El Partido Comunista me ayudó a entender muchas incógnitas que se me habían resistido hasta entonces. Las nuevas experiencias dan para mucho más de lo que cabe en un solo libro. Si tengo tiempo, como espero, seguiré evocando recuerdos y reflexiones que darán lugar a otros libros, y estos comentarios pueden ser un avance. Los problemas a los que nos enfrentamos ahora tienen sin duda otras características. Nos dicen que vivimos en una democracia, pero no es necesaria mucha perspicacia para ver que se trata de una democracia tutelada por el poder económico. Y a ese poder económico no le votamos. Son esos que no votamos los que han creado el conflicto que vivimos y los que le han puesto el nombre de crisis. A mí me parece bastante claro lo que ahora sucede. Las oligarquías financieras del mundo, puestas de acuerdo a nuestra espalda, han lanzado un ataque feroz contra las sociedades resultantes de la última guerra mundial. En esa guerra, entre otras cosas, y no en balde, se derrotó a los fascismos en beneficio de la libertad de los pueblos. España se incorporó luego tardíamente a ese ideario durante la transición. Pero las libertades, amigos míos, están muy mal vistas por los oligarcas, porque dificultan las estrategias financieras que les dan el poder, y por eso han movido sus fichas para que los derechos conquistados tengan que retroceder unos cuantos pasos. Los servidores de ese poder económico que no votamos, que son los que ocupan los gobiernos y las instituciones internacionales, se esfuerzan en llamar nuestra atención con su plática oficial, en la que nos hablan de penalidades que parece que tienen un sujeto abstracto exterior a este mundo. La realidad dramática del paro, de los desahucios, de la estafa de las preferentes, del sufrimiento del pueblo en general, se diluye al sustituir las ideas por palabras. Con anterioridad se habían entrenado bien, predicando el anticomunismo. Ahora nos atacan con manejos económicos que muchos de nosotros ni entendemos. No lo hacen a tiros, sino a golpe de leyes exigidas por los que tutelan nuestra pobre democracia. Yo no tengo la fórmula, pero algo habrá que hacer. Algún tipo de resistencia civil tendrá que enfrentarlos para que no sigan, para que nos devuelvan la parte de libertad y de justicia que nos están arrebatando cada día, poco a poco. Los militantes de la dignidad humana somos todos, bajo cualquier siglas que militemos. Nos podemos sentir indignados, pero no vencidos. Y cuantos más seamos caminando por la avenida de la dignidad, nos haremos más visibles y más fuertes. La literatura y la poesía también pueden colaborar, porque son un arma, como escribió Celaya, un arma cargada de futuro. Nuestra época se parece bastante a la que Celaya denunciaba en ese poema que nos dice que si queremos salvarnos,
Todos nuestros actos deben tener un significado y una intención y no quedarnos solo en lo decorativo. El mismo poema que inspiró el título de mi libro, y que dice así: porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando fondo. Os dejo pensando y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, a continuación, Paco va a firmar los ejemplares. Si queréis pasar por aquí, lo firmará gustosamente.